Bien, en este video lo que vamos a hacer es determinar los momentos y producto de inercia de una placa semicircular que se muestra en esta figura. Específicamente vamos a determinar los momentos de inercia con respecto al centroide de la figura. Vean que este Ix barra, la presencia de la barra, lo que significa es que estamos haciendo referencia a un marco de referencia ubicado en el centroide. Y luego vamos a determinar los momentos de inercia, pero ahora con respecto a los ejes Y y X. Y por último, el producto de inercia IXY con respecto a este sistema de referencia. Antes de calcular estos momentos de inercia, conviene recordar qué es el momento de inercia. El momento de inercia es simplemente una medida de qué tan dispersa está el área de sección transversal con respecto a unos ejes. Entonces, vamos a hacer el cálculo para determinar el momento de inercia con respecto a este eje, es decir, qué tan disperso está el área con respecto a este eje. Luego vamos a determinar el momento de inercia con respecto a este otro eje, es decir, qué tan disperso está esta área de sección transversal con respecto a este eje, que correspondería a esta primera parte. Y luego vamos a hacer el cálculo con respecto a estos ejes de acá, es decir, qué tan disperso está el área de sección transversal con respecto a este eje, y luego hacer lo mismo pero con respecto al eje Y, es decir, determinar qué tan disperso está el área de sección transversal con respecto a este eje. ¿Ok? Para este problema vamos a considerar que A es igual a 2B. Entonces, la información con que se cuenta de una placa semicircular es la que usualmente se encuentra en tablas como esta que podemos observar en la derecha. ¿Ok? Nuestro caso de estudio está centrado en esta geometría, que es la que tenemos acá del lado izquierdo. ¿Ok? Parte de la información que nos da esta tabla es la que se muestra a continuación. Tenemos que el momento de inercia con respecto al eje Y va a ser igual al momento de inercia con respecto al eje X, es decir, el momento de inercia con respecto a esta figura, con respecto a este eje, va a ser el mismo con respecto a este otro eje, y eso va a ser igual a pi r cuadrado r a la 4 entre 8. El momento de inercia centroidal Y va a ser igual al momento de inercia Y. Esto porque, si ustedes se fijan aquí, aquí tenemos nuestro centroide, aquí tenemos el sistema de referencia centrado en el centroide, y vean que este eje Y', está orientado en el mismo sentido y dirección que Y. Por eso es que estos momentos de inercia son iguales. El momento de inercia con respecto al eje X, pero el eje centrado en el centroide, está dado por esto, 0.1098 r a la 4. ¿Okay? Mientras que los productos de inercia con respecto a este marco de referencia es 0. Esto debido a que hay un plano de simetría que es este de acá. Con solo que haya un plano de simetría con respecto a los ejes dados, el producto de inercia automáticamente es igual a 0. De esta forma entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de esta información, determinar lo que se nos pide. Ahora bien, es importante observar que la geometría que tenemos nosotros es un poco distinta a lo que brinda las tablas, y por lo tanto hay que hacer unas modificaciones con el fin de determinar lo que se nos pide. En primer lugar, podemos observar aquí que este es nuestro centro de masa, por lo tanto planteamos aquí los ejes centroidales, este va a ser X' y este va a ser Y'. Este centroide está ubicado a esta distancia, esto es información tomada de las tablas, y para nuestro caso particular, esta distancia del origen hasta este punto va a ser A, que es para nuestro problema 2B. Entonces, comparando la información brindada de la tabla y la sección para este caso particular, lo que tenemos que hacer es calcular el Ix barra, el Iy barra, como un primer paso. Cuando hablamos de Ix barra, lo que queremos hacer es determinar el momento de inercia con respecto a este eje. Vean que esto es un eje X que pasa por el centroide. El momento de inercia con respecto a este eje no es otra cosa más que el momento de inercia
para este caso, que es el eje Y. ¿Por qué? Porque la distribución de la masa es la misma con respecto a este eje. Esta distribución de la masa con respecto a este eje es exactamente esta distribución de la sección con respecto a este eje. Por lo tanto, nuestro Ix barra va a ser lo que en esta figura correspondería a Iy, que es esto de acá. Como nuestro radio es b en lugar de r, pues aquí escribimos pi b a la 4 entre 8. ¿Okay? Ahora seguimos con el Iy barra. El Iy barra va a ser el momento de inercia con respecto a este eje, el eje Y que pasa por el centroide, y eso no es otra cosa más que el momento de inercia con respecto al eje Y, perdón, con respecto al eje X de la figura de la izquierda. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la distribución del área con respecto al eje X, este eje X, para este caso, no es otra cosa más que esta distribución de área, pero con respecto al eje Y. Por esta razón, nuestro Iy barra va a ser lo que en la figura de la izquierda es el Ix barra, que es 0.1098 r a la 4. Como en nuestro caso el radio es b, pues simplemente escribimos 0.1098 b a la 4. Por último, en cuanto al producto de inercia, dado que con respecto a este sistema de referencia tenemos un plano de simetría que es justamente este de acá, vean que esta figura es simétrica con respecto a este eje, automáticamente entonces el producto de inercia será 0. Dicho todo esto, ya tenemos calculado nuestro Ix barra y nuestro Iy barra. Ahora lo que vamos a hacer es determinar el momento de inercia, pero con respecto a estos ejes de acá. Y para eso vamos a hacer uso del teorema de ejes paralelos. De esta manera entonces el momento de inercia Ix va a estar dado por Ix barra, que ya lo tenemos, más a por d cuadrado. Ese a y ese d corresponden a, por un lado, el área de sección transversal asociado a A y la distancia perpendicular entre los ejes paralelos. Es importante recalcar que tenemos que determinar la distancia perpendicular. Gráficamente, esa distancia para este caso, para el caso de calcular el momento de inercia con respecto al eje X, esa distancia perpendicular va a ser esta de acá. Estos son los dos ejes que son paralelos y D es la distancia que resulta ser perpendicular entre estos dos. Esta distancia D no es otra cosa más que B. De esta manera entonces el área corresponde simplemente al área de un semicírculo, que es pi por el radio, que en este caso es b al cuadrado entre 2. Y la distancia d, como dijimos antes, no es más que b. De esta manera entonces, al sustituir estos términos en esta ecuación, vemos que sustituimos el Ix barra, que es este de acá, que ya lo calculamos previamente, el área que corresponde a pi b cuadrado entre 2, que es esto de acá, y la distancia d al cuadrado, que no es otra cosa más que b cuadrado. Cuando hacemos esta suma, nos da que el resultado es 5pi b a la 4 entre 8, que es esta de acá. Para el caso del momento de inercia con respecto al eje Y, hacemos un razonamiento muy parecido. De acuerdo al teorema de ejes paralelos, el momento de inercia con respecto al eje Y va a ser igual a Iy barra, que ya lo tenemos calculado, más a por d al cuadrado. Pero este d ahora es diferente al anterior. Nuevamente, el d hace referencia a la distancia perpendicular entre los ejes paralelos, y como nuestros ejes en cuestión ahora corresponden a los ejes Y, que son, ahora tenemos que nuestros ejes paralelos son estos de acá, la distancia perpendicular entre ellos va a ser esta distancia, que corresponde a la distancia a, que no es otra cosa más que 2b, más esta otra distancia, que ya la habíamos determinado. De esta manera entonces, tenemos que el área de semicírculo es igual al caso anterior. La distancia d, como dijimos antes, es esta distancia, que es 2b, más 4 entre 3pi por b, que corresponde a esta distancia. La suma de eso da 2.424 por b.
Sustituyendo los resultados, ya habíamos calculado previamente que y barra era 0.1098 b a la 4 más, esto corresponde al área, más la distancia elevado a la 4, perdón, elevado al cuadrado. Eso da como resultado 9.339 b a la 4. ¿Okay? Y ya por último, lo que tenemos que hacer es calcular el producto de inercia. En este caso, el teorema de ejes paralelos nos dice que el producto de inercia con respecto a los ejes x y y va a ser igual al producto de inercia centroidal más x barra y barra por a, donde x barra y y barra son las distancias paralelas entre los ejes x y y respectivamente. Gráficamente, lo que eso significa es que el x barra va a ser esta distancia, la distancia perpendicular entre estos ejes, la distancia x, y el y barra va a ser la distancia vertical entre estos dos ejes. En este caso, ambas distancias ya las hemos determinado. Y lo que hacemos ahora es simplemente sustituir. Aquí vemos que x barra ya es una distancia que habíamos calculado, de hecho lo hicimos en el caso anterior, y y barra pues se puede ver claramente que es simplemente b. Ahora lo que tenemos que hacer es, ahora sí, sustituir en esta ecuación. Entonces vemos que el producto de inercia centroidal, como habíamos mencionado, es 0, el x barra y el y barra son estos términos de acá, y el área es pi b al cuadrado entre 2. Simplificando obtenemos los siguientes resultados, que el producto de inercia y xy es 3.88 b a la 4. Y ya con esto entonces concluimos este ejemplo.